última vez fue el día 9 de noviembre a las 9 de la noche, que me llamó por teléfono. Me dijo, me voy a demorar porque tengo un cumpleaños de un compañero. Y nada más, fue lo último. Asómate, yo te busco allá en la gobernación y no te encuentro en sus muros, tampoco en una prisión. No acepto, buen hijo, oírte llamar. Desaparecido y debes llegar. Yo soy Clorinda Guzmán de Garzón, tengo 83 años. Gustavo Garzón, ¿cómo le diría? Es el hijo que me dejó sola. Desapareció a los 32 años de edad, siendo escritor, que según las estadísticas prometía mucho como escritor ecuatoriano. Comenzó a escribir y desapareció. Una eternidad. Y quisiera que esta noche no sea solamente un homenaje a nuestro hermano Gustavo Garzón Guzmán, sino que de hecho lo es para su madre, la mama doña Clorinda Guzmán de Garzón. Gustavo había pertenecido a una agrupación que buscaba el bienestar del Ecuador. Le cogieron preso por asociación ilícita, le tuvieron un año preso. Al año le sobreseyeron y le dieron la libertad. Salió en septiembre del 90 y en noviembre del mismo 90 desapareció. Solidarios con nuestra música, un abrazo muy fraterno de parte de todos nosotros y una admiración inmensa también a todos y cada uno de ustedes, a cada uno de los familiares, por seguir en la lucha, por seguir en la búsqueda, por no haberlos olvidado y por seguirlos amando como siempre. Ya para este noviembre del 2016 ya son 26 años de desaparecido. Hemos buscado por todo lado. Las autoridades dicen que nos han ayudado, pero no sé si será seguro porque no se ha logrado nada. No se sabe nada, absolutamente nada. Gustavo, la mía será una voz entre tantas otras y dirá amén a la alegría, que no es por dentro otra cosa que el más extremo dolor. Desaparecidos. Nos duelen sus ropas sin cuerpo, hace tanto dobladas y limpias. El excesivo silencio de los pasos, las palabras dormidas, el espejo desnudo, las almohadas que amanecen con forma. A nivel interno lo que ha habido es una negligencia en la investigación, una falta de que no importarles lo que ocurra, no les ha interesado descubrir la verdad, posiblemente por la cantidad de cosas que pueden salir. Recordemos que el caso de Garzón ocurre durante un periodo en el cual se cometían gravísimas violaciones a derechos humanos, finalizando el gobierno de Pérez Cordero e iniciando el gobierno de Rodrigo Borja, en donde el aparataje estatal que se había implementado para violar derechos humanos no fue cambiado, la estructura se mantenía, ¿no es cierto? Los mismos agentes del Estado haciendo las mismas cosas. En Gustavo Garzón, usted puede ver que la le detienen en 1989, acusado de pertenecer a uno de los grupos que en ese momento estaba en el Ecuador, ¿no es cierto?
sale en libertad en septiembre de 1990, absuelto porque no estableció ninguna responsabilidad, y a noviembre del mismo año, es decir, a escasos 2 meses, él desaparece. Algo muy similar pasó con Consuelo Benavides. Consuelo Benavides fue detenida, fue absuelta, ella fue para Esmeraldas, y al poco rato de que ella salió en libertad, también desapareció. Milagrosamente ahí se descubrió su cuerpo, ¿no es cierto? Y se pudo investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables. No todos fueron sancionados, porque siempre el de abajo es el que pudo ser sancionado, los de arriba no, en ninguno de los procesos, siempre muy arriba en esta situación. Recordemos que cuando en el 2003 salió un dato periodístico que decía que un miembro de las Fuerzas Armadas señalaba que un alto oficial, ¿ya?, de la policía, que llegó a ser comandante general de la policía, había dicho que él sabía dónde estaban enterrados los restos de Gustavo Garzón. Jamás en ese momento el Estado inició inmediatamente una investigación pretendiente a descubrir si en efecto era real o no esa información que salió en la prensa. Simplemente se han limitado a no hacer nada, a no decir nada, y los años han seguido pasando. Entonces, en el Estado cuenta con los recursos, tiene suficiente personal el Ministerio Público, cuenta con la infraestructura, el Ministerio Público ha estado ahí siempre, los juzgados han estado ahí siempre, lo que no ha habido es la voluntad de descubrir quiénes son los responsables para sancionarles, porque probablemente están involucrados oficiales de muy alto rango, porque si no, no explicaría la situación. Por lo general, cuando han sido policías rasos ahí, no ha tenido problema el Estado en iniciar juicios y sancionarlos. Lo que nosotros quisiéramos es que se recuerde a Gustavo y se lo reivindique en su ideología, en su forma de pensar, y en cómo era realmente, en cómo era realmente Gustavo. Él era una persona muy, muy alegre, tenía muchos amigos, tenía muchas inquietudes también. Él escribía sus cuentos, además tenía su formación también, su formación académica. Le gustaba mucho la música, el cine. Entonces era un muchacho de su época, normal, digamos. Sí, tenía un pensamiento radical de izquierda, y eso le llevó a su militancia política. Pero el prejuicio que se pone actualmente sobre la izquierda y sobre el socialismo, sobre su versión, un poco distorsiona este real perfil que tenía él. Entonces, lo que me gustaría comunicar a los jóvenes es esta personalidad que él tenía, y un poco en los talleres literarios que se organizaron en la Casa de la Cultura y que llevaban su nombre. En estos talleres sí había mucha gente que no lo conoció, pero que sí un poco descubría eso en él. Entonces, eso es lo que me gustaría comunicar sobre él. No hicieron lo que debían hacer, y es por ese motivo que el caso está en la Comisión Interamericana. Formalmente, y viendo que el Estado no daba respuesta a esta situación, y se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en la práctica constituye la última instancia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de obtener justicia. La Comisión Interamericana emitió informe de fondo, de admisibilidad, digamos, ya en el 2010, en donde dijo que el Estado podía ser responsable de demostrarse en la etapa de fondo de violación al derecho establecido en el artículo 3 de la Convención Americana, artículos 4, artículo 5, el artículo 7, 8 y 25 de la Convención, en relación con el 1 de la Convención sobre la desaparición forzada de personas. Básicamente porque en el proceso internacional hasta el momento se había logrado demostrar que Gustavo Garzón fue detenido ilegalmente, fue desaparecido,
¿no es cierto?, que su familia ha interpuesto recursos judiciales a nivel nacional e internacional en la búsqueda de justicia y por ende también es víctima, que no ha habido un proceso judicial y que por ende el Estado no ha garantizado un recurso idóneo en la búsqueda de la verdad. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a continuar con esa lucha. Lo que ha ocurrido hasta ahora, no darse por vencidos. Lastimosamente los años siguen paseando. Cuando le veo a doña Clorinda que cada vez va envejeciendo, uno se preocupa y uno dice en qué momento puede ocurrir lo que no queremos que pase, ¿no es cierto? Pero hay que seguir presionando al Estado, hay que seguir exigiendo a la Fiscalía que investigue y tener un poco de paciencia con la comisión, que esperemos que también se pronuncie y determine que el Estado es responsable, y si no hay, el Estado no cumple con las recomendaciones que este organismo pueda darle, el caso puede llevar incluso a la Corte Interamericana. Pues les diría que luchen primero por lo que piensan. Sí, a mucha gente le da miedo por todo lo que lee, por todo lo que escucha, que les pasó a todos los jóvenes de esa época, que porque por pensar diferente les pasó lo que les pasó. Pero yo diría que sigan, que luchen, que no tengan miedo, que de una u otra forma uno cumple lo que quiere, uno cumple y llega al objetivo que uno se ha marcado en la vida. Pasan muchas cosas, pero no se detengan, o sea, que sigan adelante. ¿Qué más? Lo único que, como digo, que tengan esperanza y que sigan buscando, que no decaigan, porque esto es cuestión de paciencia, se puede decir. Esperar que algún día se sepa algo. Un delito de lesa humanidad se constituye por una persecución sistemática y generalizada a un grupo de la sociedad. Y esto es lo que vimos en el periodo 84-88, que fue una orden desde arriba, desde el más alto nivel de persecución a grupos de la sociedad civil. Ahora, también hay que tener en cuenta que la política de Estado no es solamente por acción, sino también por omisión. Después del gobierno de Febres Cordero en los 19 años posteriores hasta el 2008, límite del periodo analizado por la Comisión de la Verdad, aunque en menor número y frecuencia, se produjeron nuevas y graves violaciones de derechos humanos, con los mismos signos de indefensión para las víctimas e impunidad para los responsables. De acuerdo a testimonios de agentes de inteligencia, se presume que las mismas estructuras fueron responsables de la desaparición del escritor Gustavo Garzón en noviembre de 1990. La vida de una persona no tiene compensación. Y lo que podía haber hecho en estos ya 19 años de desaparición, creo que no hay compensación que valga. Lo único es justicia y saber qué es lo que pasó.